computadora. Bueno, empezaremos con el tema de eliminación urinaria, la materia base del cuidado de enfermero 2. Esto corresponde al eje temático 2, procedimientos de los cuidados de enfermería, y bueno, dentro de los temas se llama eliminación. Vamos a repasar primero un poco la anatomía del aparato urinario, un poco la morfofisiología relacionada con la eliminación urinaria. Después hablaremos bien de los valores de la orina. Tendremos en cuenta también los factores que intervienen o afectan la eliminación urinaria, y también relacionaremos el tema a la metodología enfermera, es decir, haremos la aplicación de un proceso de atención de enfermería. Un poco el aparato urinario, como ustedes sabrán, está formado por diferentes órganos que tienen como función la eliminación de orina por un lado y otras funciones, ¿no? Ahí vamos a encontrar que está conformado por 2 riñones. Estos, bueno, filtran la sangre para producir la orina, y la orina luego, a través de unos conductos que son los uréteres, se traslada hacia un reservorio transitorio que es la vejiga, y desde ahí, en cuanto se da la situación, o en cuanto la cantidad de orina colectada dentro de esa vejiga supera el umbral para generar el reflejo de la micción, es decir, las ganas de orinar, bueno, se genera el reflejo miccional y bueno, uno concurre a orinar, ¿no? Entonces se elimina la orina a través de la uretra. Ahí están los uréteres, que son los conductos que transportan la orina desde los riñones hacia la vejiga, y un poco ese sería el esquema de la vejiga en un corte sagital. Órganos musculares, tanto los uréteres como la vejiga. Finalmente, la uretra, por donde se elimina la orina al exterior, ¿no? Hablaremos un poquito rápidamente de los riñones. Sabemos que son 2, son riñones, tenemos uno derecho y uno izquierdo, órganos pares, se encuentran en la cavidad abdominal, en la pared posterior, ¿no?, del abdomen, en la región lumbar. Estos 2 riñones, como aparecen en este esquema gráfico, fíjense en que están bien en la parte posterior de la cavidad abdominal, pero tienen diferentes alturas en un plano horizontal, ¿no? El derecho habitualmente está un poco más abajo que el izquierdo, porque bueno, encima del derecho está el hígado, que no ocupa un espacio y lo desciende un poco. Están rodeados así de tejido adiposo, que se llama celda renal, donde están contenidos en esa posición. Tiene una forma de un poroto, ¿no? Aproximadamente, 2 caras, una cara anterior es la que se observa en esta imagen, habrá una posterior también, bordes interno, externo, polo superior e inferior. En el borde interno vamos a encontrar ahí la llegada de los grandes vasos. Entonces, lo que se ve bien acá es la vena cava inferior y las venas renales que van a cada riñón. Detrás de la cava inferior y un poco hacia la izquierda tenemos ahí la aorta. Un poco se la puede ver el relieve de la aorta, que también, bueno, va a dar arterias, que son las arterias renales, ¿no? Entonces, todos los riñones tienen la función de producir la orina. Están por detrás de lo que es el peritoneo, por eso se les conoce como órganos retroperitoneales. Esta imagen muestra el peritoneo, y acá no lo vemos a los riñones, están por atrás, retroperitoneales. Bueno, en la cavidad abdominal posterior, ¿no? Se lo puede localizar en cuanto a las vértebras, podemos decir que se encuentra entre la última vértebra torácica y la tercera lumbar, a esa altura, o bien también tomando referencia la última costilla, un poco la última costilla se encuentra protegiendo parcialmente a los riñones, ¿no?, que se encuentran a ambos lados de la columna. Esta es una imagen de tomografía, la que aparece en monocromático. Fíjense, en abajo tenemos la columna y por lo tanto es posterior lo que está hacia abajo y anterior lo que está hacia arriba. Del lado que va hacia la imagen en color tenemos el hígado, por lo tanto esa sería la parte derecha y el otro borde sería el borde izquierdo.
Donde está el hueso que corresponde al cuerpo de la vértebra, bueno, vemos a ambos lados los riñones, ¿no? Están el riñón derecho y el riñón izquierdo. Bien, a ambos lados de las vértebras, ¿no? Tal como aparece acá en la imagen en color. En el interior de los riñones, bueno, se encuentran unas estructuras que son las que en realidad producen el filtrado, se llaman nefronas, lo que corresponde a lo que se denomina o se considera el parénquima renal. Y las nefronas se encuentran en diferentes posiciones, la mayoría se encuentra en la zona que se denomina corteza, van a decir corticales, ¿no? Ahí dentro de la nefrona llega una rama del capilar, que se llama arteriola aferente, se arma un ovillo, se ramifica aún más los capilares, y a través de ese ovillo que está en contacto con la cápsula de Bowman, sucede el filtrado. Ahí está especializada la estructura histológica para favorecer el filtrado. Entonces se filtra el contenido de la sangre. Y ahí se van a filtrar muchos iones, van a filtrar sustancias orgánicas, van a filtrar bueno, el líquido, desechos. Todo eso se va a filtrar hacia las tubuladuras de la nefrona, ¿no? Esta otra imagen, un poco hacia arriba está el ovillo glomerular y hacia abajo las tubuladuras. Las flechas un poco indican el sentido del filtrado. Fíjense en arriba, una flecha en lila indica el sentido en que sucede la filtración. Se filtra gran cantidad de líquido y solutos, ¿no? Tal es así que, si ustedes hacen el cálculo, el filtrado en 24 horas es alrededor de 180 litros, ¿no? De 180 litros. Pero bueno, todo lo que se filtra, en su gran mayoría, se reabsorbe en esta flecha horizontal que está direccionada hacia lo que sería un vaso sanguíneo que está acá paralelo a la tubuladura de la nefrona. Se reabsorbe gran cantidad de solutos, se reabsorbe gran cantidad de líquido también, por eso es que no orinamos 180 litros en un día, sino más bien, el cuadrito que está abajo, indica que en un día estamos orinando entre 1500 y 2000 mililitros, ¿no? Es decir, que de los 180 litros aproximadamente que se filtrarían por día, se reabsorbe casi la totalidad. Y se reabsorbe fundamentalmente acá, en los túbulos contorneados proximales, se llama. Ahí se reabsorbe sodio, se reabsorbe glucosa, se reabsorben otros iones, aminoácidos. Bueno, eso hace que se genere un efecto osmótico y de esa manera se reabsorbe agua también. Por otro lado, hay hormonas que también, cuando se necesita retener líquido, bueno, actúan y favorecen la reabsorción de agua. Después, también hay una función importante que sucede a lo largo de las tubuladuras de la nefrona, que es la excreción. Hay sustancias, como la urea, que se filtra y se reabsorbe y después se vuelve a excretar, ¿no? O sea que sucede el movimiento de sustancias a lo largo de las tubuladuras, ¿no? Fundamentalmente la reabsorción para retener líquidos, retener sustancias que le sirven al organismo. En cuanto a las hormonas que actúan en el riñón, bueno, tenemos una muy conocida que se llama aldosterona. Esta estimula la reabsorción de sodio y elimina potasio, y al reabsorber sodio también retiene agua, por lo tanto es una hormona que contraria a la diuresis, o sea que trata de retener líquido. Actuará cuando el organismo está necesitando retener líquido, es decir, cuando hay deshidrataciones, cuando hay pérdida de líquido importante, entonces se libera la aldosterona. Lo mismo que la hormona antidiurética, esta que está acá abajo. Antidiurética es una hormona que se produce en el hipotálamo, se libera por la hipófisis posterior, y esta antidiurética, llamada también vasopresina, eh, también estimula la reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal, colector. Bueno, después están otras hormonas, que, bueno, por ejemplo el péptido natriurético auricular, este tiene una función contraria a la aldosterona, este disminuye la reabsorción de sodio y elimina, por lo tanto lo elimina más
y, y en consonancia también se eliminaría el agua en la orina, ¿no? Este se va a liberar cuando la aurícula del corazón se distienda más de lo habitual. Entonces puede generar un estímulo para que se libere este péptido en la aurícula y favorezca la eliminación del líquido, bueno, como para regular si es que el organismo está reteniendo mucho líquido. Habrá otras, por ejemplo, esta hormona que dice acá paratiroidea, un poco relacionada con la absorción de calcio, que también, bueno, importan al momento de considerar el funcionamiento del riñón. En cuanto a las vías urinarias, dijimos que hay dos uréteres que, bueno, conducen la orina desde los riñones hacia la vejiga, y en la vejiga la orina se colecta de manera transitoria, ¿no? La vejiga es un órgano muscular que, bueno, cuando está vacío un poco está retraído, es decir, que está reducido en tamaño, y en cuanto se va llenando de orina, en cuanto va colectando orina, bueno, va distendiendo su tamaño, ¿no? O sea que se va girando. ¿Cuánto puede colectar? Bueno, aproximadamente, fíjense en lo que dice acá, cuando recibe un volumen de 100 o 150 mililitros, puede empezar a aparecer el reflejo de la micción, ¿no? El deseo de orinar. Y bueno, ¿podemos contenerlo? Claro que sí, si no es el momento, uno contiene y no lo elimina, y entonces seguimos colectando, porque el riñón va a seguir funcionando, se va a seguir filtrando, se sigue colectando. Cuando tenemos aproximadamente 350, 400 mililitros, ya, bueno, hay muchísima sensación de eliminar la orina, sensación de orinar, y bueno, una sensación incómoda, digamos. Entonces en ese momento es como conveniente eliminar, ¿no? Puede aumentar un poco más, sí, puede aumentar un poco más, y ya es una sensación, pasa de ser molesta o incómoda a una sensación dolorosa, bueno, se puede palpar, inclusive dificulta la movilidad y demás. Acá están las imágenes de los uréteres, de los uréteres, la vejiga. También esta es una imagen de placas, ¿no? Placas radiográficas con contraste de vías urinarias, un poco se ve claramente arriba las pelvis renales, los uréteres, y abajo la pelvis, la vejiga. Están en esa coloración un poco más clara porque contienen líquido. Esta es la vejiga en un esquema. Fíjense en que tiene una forma, digamos, algo triangular, cónica. Está formada por músculos. Este músculo es músculo liso. Recibe un nombre el músculo liso, más bien lo llaman músculo detrusor. Este músculo liso, que forma parte de la pared de la vejiga, acá en la parte inferior, donde se conecta con la uretra, ahí pasa a constituir un anillo muscular. Este anillo muscular se llama esfínter vesical interno o esfínter uretral interno, como dice acá. ¿Qué función tiene este esfínter, este anillo muscular de músculo liso? Este anillo, este esfínter, bueno, tiene la función de informarle al sistema nervioso de que esta vejiga se ha recibido cierta cantidad de orina, ¿no? Tiene la función de informar del reflejo de la micción, ¿no? Porque se distiende, se estira cuando hay un volumen de alrededor de los 200 mililitros, ¿no? Entonces aparece el reflejo de la micción, el deseo de orinar. Sobre de este esfínter de músculo liso existe otro esfínter de músculo estriado esquelético que se llama esfínter uretral externo, ¿no? Y este esfínter de músculo estriado esquelético, bueno, cumple la función de contener la orina cuando no es el momento de evacuar. Uno percibe el llenado, que es el esfínter interno,
y el otro que está por encima, otro anillo muscular, pero este es de músculo estriado esquelético, por lo tanto podemos controlarlo voluntariamente, es el que ayuda a contener cuando no es el momento indicado, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Acá están las vejigas, fíjense en un corte sagital, este caso de morfología masculina, está marcada la vejiga en el centro, acá una vista superior, fíjense en que está bien por detrás de lo que es la sínfisis pubiana. Bueno, esto es como para que tengan en cuenta como referencia anatómica cuando ustedes quieran palpar, por ejemplo, un globo vesical. Aquellas personas que tienen retención urinaria y tienen esas retenciones de alrededor de 500, 700 mililitros, bueno, esto se podría palpar. ¿Cómo voy a poder palpar? Primero tengo que ubicar la sínfisis pubiana, este hueso de acá adelante, y bueno, detrás de esos huesos voy a poder palpar esa forma redondeada de la vejiga, ¿no? Llena de orina. De morfología femenina, corte sagital también, lo mismo, tiene la misma posición detrás de la sínfisis pubiana, con la diferencia de las uretras, fíjense, porque la uretra masculina, bueno, es común al aparato reproductor masculino, ¿no? Entonces, va a ser un poco más larga que la uretra femenina, que es más corta porque solamente tiene, es individual y tiene su orificio propio en lo que es la vulva de la mujer. Bueno, son totalmente distintas. Esta es uretra masculina, y acá se pueden ver las glándulas accesorias del aparato reproductor masculino. Por ejemplo, en esta imagen se ve la próstata, fíjense, debajo del, o a continuación del esfínter vesical está la próstata. La próstata es una glándula que envuelve la uretra. Entonces, cuando hay un crecimiento de la próstata, un agrandamiento anormal de la próstata, se denomina hipertrofia prostática. ¿Qué pasa? Se agranda por fuera y por dentro, y entonces al agrandarse por dentro, reduce la luz o bloquea directamente, literalmente, la salida de la orina. Y ese problema lo tienen los varones únicamente porque, bueno, tienen esta glándula alrededor eh, del cuello de la uretra, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la sintomatología? El paciente va a tener retención, va a tener ese globo vesical, no va a poder orinar, molestias, el dolor. Bueno, consulta al médico, le hacen el diagnóstico, la internan y el tratamiento, si es que esto está avanzado, es la cirugía. Tirar esa próstata. Por eso habrán escuchado ustedes por ahí, el paciente tiene próstata, como un dicho común. Pero se refiere al problema de la hipertrofia prostática benigna. Bueno, también la uretra, como les decía, es común al aparato reproductor, por eso acá están las conexiones con las otras glándulas sexuales masculinas, y entonces cumple también la función de aparato reproductor. El caso de la uretra femenina no, porque bueno, es, como les decía, es individual para la eliminación urinaria. Es más corta, la mujer no mide aproximadamente 5 centímetros de longitud. En el caso del varón, medirá 15, 20 centímetros de longitud. En cuanto a la higiene, es importante tener en cuenta estas diferencias de longitud, porque al ser más corta la uretra femenina, es como que tiene mayor tendencia a sufrir infecciones del tracto urinario, ¿no? Entonces las infecciones urinarias son un poco más frecuentes en la mujer que en el varón, fundamentalmente porque es más corto el trayecto, y entonces los microorganismos que pudieran encontrarse en el exterior, bueno, tienen un trayecto más corto para afectar la vía urinaria. En cambio en el varón, un trayecto muchísimo más largo, ¿no? Y además la anatomía masculina es diferente. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de hoy, que es valoración de la eliminación urinaria. Nosotros vamos a cuidar sujetos
de atención en internación hospitalaria, o sea que vamos a ir a una sala de internación, a un servicio de internación hospitalario, y ahí vamos a estar en contacto con un paciente que esté internado en cama. Vamos a tener diferentes tipos de pacientes, pacientes independientes, es decir, que puedan levantarse, es decir, tengan cierta autonomía de movilidad, se levanten, vayan al baño, vuelvan. Algunos tal vez necesiten algún apoyo, usarán un andador, un bastón, tendrán un cuidador que les acompañe. Serían pacientes que podrían concurrir al baño de manera independiente, de manera autónoma, ¿no? Tendremos otros sujetos de cuidado que no, que estarán en cama porque no pueden movilizarse, porque tienen una inmovilidad impuesta, tienen un tratamiento que les obliga, entre comillas, a estar en cama, digamos que necesitan estar en cama para poder cumplir con ese tratamiento. Supongamos un paciente traumatológico que tuvo una fractura de cadera y entonces tiene unas estructuras que están extendiendo el miembro inferior en su cama y no se puede levantar por eso, y por la lesión también. Aquel paciente que tiene confusión, ¿no? Desorientación, entonces tampoco se va a poder levantar. Entonces va a estar con una inmovilidad impuesta. Entonces vamos a atender diferentes tipos de pacientes, pacientes conscientes, pacientes inconscientes. La valoración de la eliminación urinaria se va a hacer permanentemente. Realmente se hace al inicio de cada turno. O sea, el que ingresa a la mañana, en el turno de las 8, perdón, de las 8 hará la valoración al paciente y ahí valorará la eliminación urinaria dentro de lo que es la valoración inicial. De la tarde a las 15 hará la valoración del paciente y bueno, ahí aplicará la valoración de eliminación urinaria. Lo mismo el turno nocturno. Entonces acá un poco una imagen de referencia, esto de saludar, presentarse, hacer la valoración inicial, y ahí, bueno, tenemos que valorar la eliminación urinaria. Vamos a tener en cuenta, en cuanto a la anamnesis, vamos a preguntarle al sujeto de cuidado si es que está orientado, ¿no? Si es un sujeto comunicativo que se puede comunicar, yo le voy a preguntar si orinó, si orinó, bueno, que me diga cómo son las características de la orina, de qué color es la orina, cuánto orinó, si tiene algún problema para eliminar, ¿no? Y si es un paciente que no puede comunicarse y que está confuso, que está desorientado, que está en coma, debe tener un cuidador, seguramente un familiar, que también lo podemos preguntar. Vamos a tener en cuenta todos los signos y síntomas que manifiesta el paciente relacionados con la eliminación urinaria, es decir, molestias para eliminar, dolor, si usa pañal o no, si usa un dispositivo para eliminar orina, que es muy frecuente que los pacientes en el hospital tengan sondas, ¿no? Una tubuladura por la uretra conectada hacia la vejiga, sondas. Algunos otros tendrán otros dispositivos diferentes, tal caso del pañal. Bueno, tendrán dolor al orinar algunos, otros tal vez tengan dificultades para orinar, otros tendrán dificultades para retener la orina, ¿no? Para contener. En la exploración física, bueno, le decía yo, la palpación, en caso de que tenga dificultades para orinar, es decir, que esté reteniendo orina, bueno, haremos la palpación del globo, en búsqueda del globo, por ejemplo, palpando la parte baja del abdomen, por detrás de la sífisis. Si no, bien haremos la exploración física del, el- bueno, de la zona de la pelvis, buscando bueno, cómo se encuentra el sujeto que no puede eliminar orina, veremos si tiene un dispositivo de eliminación, una sonda, veremos si está acompañado o no. Eso corresponde a la exploración física, ¿no? Valoraremos ahí el órgano reproductor, bueno, si hay alguna lesión, si hay signos de infección, ¿no? También la orina, por supuesto. Si el sujeto es independiente, seguramente fue al baño, orinó y bueno, preguntaremos si tiene alguna dificultad para orinar, de qué color es la orina, la cantidad, si es la cantidad de siempre o está orinando menos, cuántas veces va está orinando, ¿no? La frecuencia, con los dispositivos de eliminación.
Y siempre hay que revisar la historia clínica porque, bueno, tenemos que ver cómo viene el paciente, cómo estuvo el turno anterior, cómo estuvo anteriormente, ¿no? O si tiene algún problema relacionado con el aparato urinario, relacionado con la eliminación. Nos habían preguntado muchísimo sobre los patrones funcionales de Gordon. Bueno, justamente acá, en exclusivamente de los patrones funcionales de Gordon, fíjense, preguntas que pueden orientar a la valoración según los patrones de Gordon. Acá tenemos el patrón 1 de percepción y mantenimiento de la salud, que es lo que podemos preguntar. Dice si padeció alguna vez una enfermedad o lesión de los riñones, de la vejiga, si tuvo alguna cirugía relacionada con estos órganos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que haya tenido alguna litiasis renal, esos famosos cálculos renales, pacientes que hayan tenido traumatismo, que afecten a los riñones, ¿no? Describas la ingesta habitual de líquido, cuánto líquido consume en un día, ¿no? Y qué tipo de líquido, si es que es agua, si son jugos, gaseosas, si toman medicaciones relacionadas con problemas de salud, qué tipo de fármaco toma. Hay que ver si los fármacos actúan o están interviniendo en la eliminación. Acá dicen medidas de higiene en cuanto a la mujer, porque bueno, decíamos que la uretra femenina es muy corta, de 4 y 5 centímetros, y la higiene no es correcta, se favorece la infección, digamos, se pone a la infección del tracto urinario. Si alguna vez se colocó una sonda o un catéter externo, ¿no? En caso de que fuera un varón, tiene algún problema con la incontinencia, o ya lo que nos va comentando el paciente nos va orientando a qué es lo que vamos a preguntar. Bien, el patrón nutricional metabólico también tenemos preguntas relacionadas con ese patrón. La cantidad de bebidas, de café o alcohol que toma. Las bebidas alcohólicas lo que hacen es anular el efecto, por ejemplo, de la hormona antidiurética. Por lo tanto, el que consume alcohol orina mucho más. Eh, y eso, bueno, puede llevar a deshidratación. Ha limitado la ingesta de líquido, bueno, si alguna cuestión está limitando el consumo de líquido, o si consume alimentos con mucha sal, que esto también afecta el volumen sanguíneo y por lo tanto eh, lo que sería la eliminación. Si tiene problemas de edema, le decimos, bueno, tuvo alguna hinchazón, algún problema en los miembros inferiores, que eso nos da a pensar que está reteniendo líquido, ¿no? En cuanto a la eliminación, fíjese el patrón de eliminación, pues, cuántas veces orina por día, es decir, la frecuencia. Si durante la noche tiene necesidad de orinar, se denomina nicturia. Si hubo cambios en su patrón de eliminación, ¿no? Si en su eliminación habitual hay cambios, si está orinando menos, más, si tiene problemas para eliminar, bueno, tiene impulsos repentinos de urgencia, ¿no? Y si va al baño y tiene urgencia pero orina poco, es un llamado de atención muy habitual en el caso de los varones, cuando tienen problemas, por ejemplo, con el agrandamiento de la próstata. Ha notado cambios en la orina en cuanto a la cantidad, en cuanto al olor, en cuanto al color, ¿no? Fíjese, cada uno sabe la cantidad que orina habitualmente, el color, ¿no? El olor. Y cuando hay cambios, seguramente que también se va a dar cuenta. Puede sentir un olor eh, característico a manzana, por ejemplo, que ocurre cuando estamos en contacto con los pacientes que tienen diabetes, por ejemplo. El color a veces cambia por los alimentos, ¿no? Es muy clásico el cambio que produce, por ejemplo, la remolacha en la eliminación urinaria, o bien el color a qué se debe, si por ahí no está consumiendo alimentos o medicamentos que estén afectando el color, bueno, habría que ver cuál es el problema. Se observa sangre en la orina, ¿no? O en el caso de la higiene femenina, si se observa en el papel higiénico, acá dice alguna alteración, sangrado, ¿no? Pus, ¿no? Bueno, si les resulta fácil o difícil eh, eliminar la orina, empezar a orinar o concluir, o sea, terminar, ¿no? La eliminación urinaria.
tuvo algún problema con respecto a la contención de la orina o el control de la orina cuando hace esfuerzo, cuando se ríe, cuando tose, cuando estornuda, dice acá. Y si hay algún problema de secreción anormal a través de la uretra, ¿no? Perdón, me fui. Acá en actividad de ejercicio también, porque la actividad de ejercicio interviene, por un lado, porque, bueno, afecta la parte muscular y por otro lado, bueno, también hay consumo de energía, de líquidos que se necesitan, ¿no? ¿Cómo interfieren los problemas urinarios en la actividad diaria? Si ya tiene un problema, bueno, ¿cuánto le está afectando? Hay pacientes que se aíslan por ese problema de eliminación urinaria. Y habrá otros que no. A veces uno anda por la calle y ve a alguno que tiene una bolsa de colectora de orina mostrándolo, ¿no? Mayoritariamente se aíslan. Si alguna vez le indicaron que realice ejercicio de Kegel para controlar la orina. Bueno, en este caso, fundamentalmente en el caso de las mujeres, porque vieron que las mujeres, sobre todo las mujeres mayores o las mujeres que tienen muchos partos, pueden tener debilitamiento del suelo pélvico, ¿no? Los músculos de la pelvis. Y entonces hay un ejercicio que se recomienda para fortalecer esos músculos pélvicos que se denomina ejercicio de Kegel. Son bastante sencillos, acostada, con este, la mirada hacia arriba, mirando al techo, por ejemplo, levantar la pelvis y contenerla, ¿no? Levantar la cadera, digamos, y contenerla ahí. Durante hacer una serie de ejercicios que puede favorecer a volver a tener el control de los esfínteres, ¿no? A fortalecer el suelo pélvico. La eliminación urinaria puede afectar otras funciones. Fíjense en el patrón de sueño y reposo. Si el paciente tiene necesidad de orinar en la noche, bueno, va a afectar su patrón de sueño. Entonces, si tiene algún problema de emisión que que afecta durante el descanso, puede ser que tenga que levantarse muchas veces a orinar. Puede ser que no pueda controlar y entonces se despierta porque está orinado. Bueno, cognitivo perceptual, si tiene alguna dificultad para orinar en cuanto a dolor, a ardor, ¿no? Autopercepción y autoconcepto, cómo influyen en la percepción si tiene alguna dificultad. Yo le decía que a veces frecuente que se aíslen un poco porque, bueno, afecta mucho la imagen personal. Con las relaciones, si afecta la imagen personal, seguramente va a afectar sus relaciones de pareja, ¿no? Acá dice también, o con el entorno, capaz que se comunica menos, bueno, se aísla, se recluye a su habitación. Afrontamiento y tolerancia al estrés. ¿Cómo hace para tolerar o afrontar esta problemática? ¿Y cuánto lo afecta, no? Y valores y creencias, que el último patrón, fíjese, en modo en que ciertas actividades espirituales o creencias podrían colaborar con ayudarle a afrontar este problema. Bueno, esos son los patrones y algunas preguntas relacionadas al tema de hoy, ¿no? Vamos a ver ahora características normales de la orina. Empecemos por la cantidad. Nosotros normalmente debemos eliminar con una ingesta oral de líquido de 2 litros aproximadamente en 24 horas, debemos eliminar lo mismo, 2 litros en 24 horas. 1,5 a 2 litros en 24 horas. Eso sería lo normal, lo esperado, con una ingesta de 2 litros de agua. Lo que ingiero lo voy a eliminar. El famoso balance hídrico. Entran 2 litros, salen 2 litros, ¿no? Una frecuencia de 4 a 6 veces al día. O sea que esos 2 litros los vamos a dividir en las 4, 5, 6 veces en las que una persona va a orinar. Eso va a depender, digamos, de cuánto cada uno puede realizar, porque por ahí uno escucha, o en las entrevistas, las anamnesis que hacemos, a veces nos comentan, por mi trabajo tengo que ir una sola vez en la mañana, porque bueno, soy secretaria, porque no sé, cumplo funciones de comunicador y tengo que estar permanentemente sentado, necesito comunicarme con el público, bueno, entonces
algunas personas contienen mucho la orina y eso no es recomendable. Entonces, hay que tratar de respetar la necesidad fisiológica de 4 a 6 veces por día. Que si uno la contiene, tiene riesgo o aumenta el riesgo de infecciones. Cuando hay alteraciones, cuando yo orino más de lo normal, tomo 2 litros de agua, pero estoy orinando como 3 litros, ¿no? Eso se llama poliuria, más de 2 litros en 24 horas. Una alteración, o sea que va a ir como 10 veces, supongo. Oliguria, cuando orino poco, toma 2 litros de agua, pero está orinando muy poquito. Va al baño y la frecuencia, supónganse de 4, pero orina muy poquito. Si logramos sumar o controlar, digamos, hacer el control de la diuresis, no supera los 500 mililitros en 24 horas. Se denomina oliguria. Está disminuido el volumen de eliminación. Y a veces orina casi nada o nada. Se puede contabilizar menos de 50 mililitros en 24 horas. Nuria sería, ¿no? Acá ya hay retención, no puede eliminar. Está la orina conteniéndose el líquido que se está reteniendo. Otras alteraciones, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia, dice micciones repetidas se denomina polaquiuria. Micciones durante la noche se denomina nicturia, ¿no? Evacuar 3 veces en la noche, por ejemplo. Nicturia por ahí es frecuente en los adultos mayores. Otras características del color. Amarillo ámbar. Ahí en el Berman dice pajizo, ¿no? Se refiere a este amarillo ámbar. Es el color con el que se denomina, con el que se reconoce a la orina normal, ¿no? La apariencia clara. Puede ser que el color esté alterado. Y ahí vemos alteraciones ya. Lo normal es amarillo ámbar, ¿no? Amarillo ámbar, pajizo, si quieren, como dice la bibliografía. Ahora, si ustedes ven una orina con otro color, una orina rojiza, una orina marrón, una orina color café, bueno, ahí bueno, vemos alteraciones. La rojiza puede ser por sangre. Puede ser por sangre, puede ser porque hay mucho hierro ahí en la eliminación. Por ejemplo, el color té, porque hay problemas con el hígado y entonces dice acá la presencia de urobilinógeno, produce ese color oscuro, ¿no? Pigmentos biliares. Muchos fármacos alteran, estas son alteraciones por fármacos, ¿no? Si yo estoy en el hospital y resulta que este paciente tiene un fármaco como puede ser este antibiótico, la rifampicina, un color naranja, por ejemplo, ¿no? O nitrofurantoína, naranja, fíjense, metronidazol, otros antibióticos muy comunes, ¿no? Y ustedes ven que la orina se empieza a tornar más rojiza, ¿no? Y ahí como que nos va a llevar a confusión, por eso a veces hay que tener presente que los fármacos habitualmente le van a cambiar los colores. Fenoltaleína, fíjense ahí rojiza también, ¿no? Y si no estuviera en el hospital, ustedes saben el efecto que tiene, por ejemplo, la remolacha sobre la eliminación urinaria, ¿no? Que se torna un poco más rojiza. ¿Qué olor tiene la orina? Dice en la bibliografía bastante aromática. Es muy frecuente escuchar o leer sui generis, ¿no? Como determinar esto de bastante aromático. El olor puede ser más fuerte o tal vez un olor especial dependiendo de algunas alteraciones. Por ejemplo, algunos alimentos, sobre todo alimentos como los espárragos, dice acá, los antibióticos pueden afectar. Cuando el paciente está con los antibióticos, el olor de la orina es muy parecido a los antibióticos. Por ejemplo, cuando hay infecciones urinarias, un olor a amonía, ¿no? Cuando hay presencia de glucosa, olor, dice acá, dulce. Aspectos, en la parte cualitativa, ¿cómo es el aspecto? Debe ser claro y limpio. Fíjense acá, hay una imagen de una bolsa colectora. En los hospitales, los pacientes que tienen, que tienen sondas, tanto masculinos como femeninos, esas sondas están conectadas a una bolsa colectora y ahí va drenando la orina permanentemente.
Bueno, la sonda atraviesa toda la uretra y por lo tanto anula el esfínter fecal, porque se introduce directamente dentro de la vejiga. Entonces toda la orina que se junta en la vejiga no se colecta, sino más bien pasa por la sonda directamente hacia esa bolsa. Y ahí podemos ver estas características. Fíjense acá, se ve un aspecto claro y límpido, ¿no? Fíjense también otro detalle, que el que está valorando esa orina tiene guantes, ¿no? Acá hay riesgo de contacto con secreciones. Este es otro tema, pero importa que también lo charlemos brevemente. Cada vez que yo estoy en riesgo de contacto con secreciones, debo protegerme, ¿no? Entonces me coloco los guantes, en este caso guantes de lado. Si la orina estuviera con otro color, otro aspecto que no sea claro y límpido, podría ser más bien un aspecto turbio, como el que aparece acá en estos tubos que están hacia el centro, un aspecto más oscurecido, fíjense, turbio, puede deberse a la presencia de cristales. Ese mismo efecto se puede observar en una bolsa. Cuando pasa mucho tiempo, ustedes van a observar así muy oscurecida, ¿no? Por presencia de cristales o bien presencia de proteínas también. El pH normal de la orina, bueno, acá hay un rango de pH. Las orinas habitualmente son ácidas porque, bueno, por el riñón se eliminan, además del líquido, muchos hidrógenos, ¿no? Entonces, habitualmente tiende a ser ligeramente ácida, ¿no? Un promedio de 6. 7 es neutro, bueno, 6 es ligeramente ácido. 4,6 ácidas, ¿no? Algunas veces llega a 8 también. Llega a 8 cuando los pacientes consumen muchos alimentos vegetales, ¿no? O también, bueno, están conteniendo mucho tiempo, ¿no? Fíjense la densidad 1010 o 1005 a 1025, ¿no? Cuando es más turbio el aspecto, la densidad es mayor, ¿no? Más diluida, la densidad es menor. Contiene agua, las proteínas no debe tener, fíjense que de 0 a 8 miligramos, como mucho, lo de las proteínas por decilitro. O sea, en general decimos sin proteínas. Si hay proteínas, se llama proteinuria. Bueno, los desechos que tiene, bueno, urea, por el producto del metabolismo de los aminoácidos, lo mismo que la creatinina, producto del metabolismo de la creatina muscular. La creatinina es un indicador fiable del funcionamiento renal, porque la creatinina se filtra, no se reabsorbe más. Todo lo que se filtra aparece directamente en la orina. Hay un estudio que se denomina aclaramiento de la creatinina, estudian el nivel de creatinina ya sea en sangre o bien, en el caso de la orina, el nivel de creatinina en la orina, ¿no? Para ver el funcionamiento del riñón. Si el riñón está funcionando bien, está eliminando normalmente el valor normal de creatinina. Otros desechos pueden ser ácido úrico, del metabolismo de los ácidos nucleicos, leucocitos menos de 4 por campo, o sea que tampoco debe tener glóbulos blancos, no tener nitritos ni cilindros, es decir, eh, nada de estos elementos. Glucosa tampoco. Decíamos al principio, la glucosa se filtra en el riñón, pero se reabsorbe en su totalidad, o sea que la orina es sin glucosa. Ahora, cuando hay glucosa se denomina glucosuria. ¿Cuándo aparece la glucosa en orina? Cuando la cantidad de glucosa que se filtra supera la posibilidad del riñón de reabsorber esa glucosa. Ahí dice, supera el umbral de reabsorción de la glucosa. Entonces, se estima aproximadamente su umbral de reabsorción en superior a 180 miligramos por decilitro. Cuando se filtra mucha glucosa, es muy posible que supere ese umbral esa posibilidad que tiene el riñón de reabsorber, ¿no? Porque utiliza proteínas para reabsorber. O más bien sucede en las personas que tienen diabetes porque ellas tienen hiperglucemia, o sea que en la sangre mucha glucosa, hiperglucemia. Y por lo tanto se filtra mucho y supera la posibilidad del riñón de reabsorber. Y todo lo que se
que no se puede reabsorber, sigue el tránsito con la orina y por lo tanto con ese, y eso se denomina glucosuria. Bueno, cuerpos cetónicos, cuando hay, se denomina cetonuria, sin cuerpos cetónicos, no debe tenerlo, pero a veces hay. Volviendo al paciente diabético, ahí en ese caso vamos a encontrar aquel que tenga ayunos muy prolongados, sin sangre, orina sin sangre. Decíamos el color que puede estar rojizo por la presencia de algún fármaco, pero si no es por el fármaco, uno habrá que ver si no es por los vegetales, y bueno, descartado eso, harán el estudio seguramente de laboratorio para determinar si es hematuro. Habitualmente no debe haber sangre en la orina. Si hay, se denomina hematuria, y si hay, bueno, seguramente habrá que ver dónde está la lesión. Debe tener una lesión en la vía urinaria, tendrá una lesión en el riñón. Los pigmentos biliares, bueno, en caso de que hay problemas con la eliminación de los pigmentos biliares a través del hígado, bueno, se produce la mayor cantidad de pigmentos biliares, entonces estos van a ser absorbidos y aparecen en la eliminación urinaria como urobilinógeno, producto del metabolismo de la bilirrubina, por ejemplo. Y el color de la orina cambia a un color oscuro, como el café, como el té, ¿no? Un color caoba. O sea, de ahí viene el nombre de coluria, ¿no? Realmente se debe a que hay obstrucciones en las vías hepáticas, ¿no? Ya sea dentro del hígado, fuera del hígado. Puede haber por problemas del cáncer del páncreas, que también puede afectar la vía de eliminación a nivel del colédoco, ¿no? Terminologías que suelen ser frecuentes en la valoración. Cuando hay dolor, cuando hay dificultad para orinar, cuando hay problemas en la micción, se suele denominar disuria. Disuria es un término general que indica micción dificultosa, dolorosa, un término general. Retención urinaria, bueno, es más fácil de determinar. Esto es cuando hay problemas para eh, eliminar la orina. Entonces, el paciente retiene gran cantidad de orina. Y ahí van a palpar lo que yo decía del globo vesical. Es bastante frecuente en el caso de los pacientes varones, masculinos, cuando sufren este agrandamiento de la próstata, por ejemplo. Incontinencias urinarias, bueno, hay distintos tipos de incontinencias urinarias. Realmente se debe a que hay problemas con los músculos de la pelvis, ¿no? Entonces, se pierde la posibilidad de contener porque hay debilitamiento de la parte muscular. Entonces, habrán diferentes tipos de incontinencia. A veces, la incontinencia es de urgencia, digamos, no puede contener, siente el deseo de orinar y no llega a contener hasta que va al baño, ¿no? Por más que el baño no tenga 2 metros. Y eso se denomina de urgencia. Eh, Otros se denominan incontinencia de reflejo, es decir, no siente el reflejo de micción, por lo tanto, simplemente lo evacúa. Problemas con el esfuerzo, incontinencia de esfuerzo, como el caso de aquella que hace fuerza, que se ríe, que todo se estornuda. Y en el caso de los lactantes, perdón, de los preescolares, cuando tienen micciones involuntarias, se denomina enuresis, ¿no? Se cree que los preescolares deben obtener el control de la micción entre los 2 y los 5 años, ¿no? ¿Qué factores alteran la eliminación urinaria? Acá tenemos varios factores, ¿no? Por ejemplo, el dolor. Aquel paciente que tiene dolor abdominal no va a poder eliminar correctamente. Aquel paciente que tiene dolor en la zona pélvica, dolor en el aparato reproductor, en el órgano masculino o femenino, tampoco va a poder eliminar. Supóngase una lesión o infección urinaria. Bueno,
afecta la eliminación urinaria. De edad, vos decía el caso de escolar que debe adquirir el control de los esfínteres, del esfínter vesical, de los 2 y los 5 años. Después está el caso de los lactantes, que bueno, ellos eliminan muy poco, pero bastante frecuentes, ¿no? Como 500 mililitros los lactantes, pero como 20 veces de eliminación. En el caso de los adultos mayores, suelen tener también alteraciones en la eliminación, porque bueno, pueden tener deterioro con la parte muscular, entonces puede haber problemas de incontinencia, pueden tener este problema de la próstata, del agrandamiento de la próstata, pueden tener problemas de retención por eso, o sea que la edad puede ser un condicionante para tener alguna alteración en la eliminación urinaria. Personas que decía que tengan, que trabajen, digamos que su trabajo tratan de contener de manera anormal, entonces tienen alteraciones. Los que tengan poca ingesta de líquido, por lo supuesto, van a eliminar poco, ¿no? Como les decía, el balance hídrico lo van a estudiar más adelante de esta manera. Todo lo que ingresa debe salir. Ingreso 2 litros de consumo, 2 litros de agua, que es lo que recomendamos, elimino 2 litros de orina habitualmente. El que no consume líquido, bueno, tampoco pretendamos que va a eliminar los líquidos. Pero aquel que está consumiendo líquido, pero no está eliminando, ahí hay un problema de retención. Aquel que está deshidratado porque hace mucho calor, porque está, no sé, en una zona donde es muy calurosa el ambiente, porque genera mucho trabajo y no está reponiendo los líquidos, también tiene afectada la eliminación. Los factores psicológicos, bueno, un poco estos tienen que ver con el paciente. Tendríamos en cuenta que el paciente que bueno, llega al hospital y no está acostumbrado al ambiente hospitalario, ¿no? Entonces puede ser que él tenga pudor, tenga alguna dificultad para eliminar, porque no se siente cómodo, no se siente en su ambiente habitual, donde realiza su eliminación de manera privada. En los hospitales, sobre todo en el hospital público, generalmente las habitaciones son compartidas, el baño es compartido. Algunos pacientes, bueno, no suelen utilizar otros baños que no sean, algunas personas no suelen utilizar sus baños, otros baños que no sean sus baños, quiero decir. Profe, el estrés, por ejemplo, es lo que produce eso. El estrés, claro, no se siente cómodo en el lugar y bueno, está afectado por el estrés. Entonces va a contener, algunos, por ejemplo, no pueden movilizarse por sí solos y están en la cama y el enfermero o la enfermera debe asistirle, ¿no? Le debe alcanzar un orinal, le debe alcanzar lo que denominamos chata, si es mujer, si es un varón, un orinal. Y entonces, ahí, bueno, protegiendo la intimidad, le colocamos la sábana para que se cubra. Entonces, en esas situaciones, el paciente debe eliminar y muchos se sienten como invadidos y, bueno, tratan de eliminar de a poco, no vacían completamente la vejiga. Entonces, son factores que pueden afectar la eliminación urinaria. Actividad física, decíamos que, bueno, la actividad física afectaría en caso del consumo de líquidos y, bueno, va a necesitar reponer líquidos. Aquel que tenga alteraciones con respecto a la, el suelo, ¿no? A la musculatura pélvica, la actividad física puede generar mayor eliminación, o la eliminación en sí va a dificultar la actividad física para aquel que tenga incontinencia. La dieta, bueno, teniendo en cuenta que puede alterar el color, ¿no? En dietas, decimos, ricas en vegetales puede por ahí producir orinas un poco más alcalinas, las dietas ricas en carnes, orinas más bien ácidas. Temperatura ambiental, cuando hace frío, bueno, es más frecuente la eliminación urinaria, ¿no es cierto?
Cuando hace mucho calor, mm, puede ser que por deshidratación está afectando también el nivel, la cantidad de eliminación. La infección del tracto urinario afecta porque es difícil de eliminar cuando hay dolor, cuando hay alguna molestia en la uretra, en la vía urinaria, ¿no? El embarazo aumenta puede aumentar la frecuencia de eliminación, porque bueno, a medida que va creciendo el feto, ocupa un espacio y va presionando sobre la vejiga. Cirugías que afecten la pelvis, cirugías que afecten el abdomen, ¿no? Cirugías que afecten la parte neuromuscular que está relacionada con la regulación del control de la vesical, también van a afectar la eliminación urinaria. Si tiene alguna cirugía y bueno, le colocaron alguna anestesia regional en la zona lumbar, bueno, afecta también el control de la presión. Todas las enfermedades que tienen que ver con la alteración de la vía urinaria, con los riñones, ¿no? Afectan la eliminación. La diabetes, por ejemplo, produce orinas con glucosa. Enfermedades que afectan, por ejemplo, las hormonas, que afectan la hipófisis o el hipotálamo, pueden afectar la producción de hormonas como la tidiurética. Entonces se va a eliminar más orina. Los hábitos personales, es lo que yo les decía, cada persona tiene su hábito, es decir, se siente cómodo en su ambiente, pero a veces se enfermó y la llevaron al hospital y entonces debe acostumbrarse y hasta que se acostumbra a veces puede contener y eso puede favorecer a infecciones o puede alterar la eliminación urinaria, ¿no? ¿Cómo colaboramos con el procedimiento de la eliminación urinaria? Este es un orinal que habitualmente lo llaman papagayo, bueno, en otros países pato y no sé qué otro nombre tendrá. Orinal sería como un término más técnico. Hay diferentes formas, ¿no? Este es como uno clásico. Fíjense en que está un paciente acá en cama y acá tenemos los guantes del operador. Entonces, cuando el paciente necesita evacuar, seguramente que nos va a solicitar ayuda porque debe ser un paciente que no puede movilizarse. Este es para el paciente que no puede movilizarse. El paciente que es independiente agarra, siente la necesidad, bueno, se levanta de la cama y se dirige al baño. O que tiene alguna persona, un cuidador o un familiar que le puede apoyar, bueno, le ayuda hasta que pueda acercarse al baño. En cambio, aquel que es dependiente, bueno, necesita de la asistencia. Siempre que no tenga una sonda. Si tiene una sonda, bueno, ya no corresponde esto. Entonces nos colocamos los guantes, tomamos el orinal, que está limpio, por supuesto. Se le provee el orinal al paciente siempre que él pueda, se le da la posibilidad de que él mismo se coloque el orinal, se coloque el pene dentro de la abertura del orinal y, bueno, se le cubre con la sábana para darle cierta intimidad y se debe esperar lo suficiente como para que el paciente pueda evacuar. En el caso de la mujer, este es el dispositivo de ayuda, este orinal que se denomina chata habitualmente, fíjense en que, o cuña también lo llaman, los mismos procedimientos, o sea, debo proteger la intimidad, debo, bueno, esperar a que evacúe para poder retirar. Fíjense en que cómo coloco la chata, hay dos posiciones, yo más bien, eh, nosotros más bien recomendamos las dos de arriba, que es pedirle al paciente, a la señora, a la sujeto de cuidado, que levante la cadera, ¿no? Algunos suelen decir levante la cola, bueno, los pacientes hacen como el ejercicio de Kegel, levantan la cadera, y ahí se coloca el orinal, la chata, ¿no? Con la parte cónica, fíjense, bien debajo de la región, bien debajo, de tal manera que, bueno, la abertura quede centrada con respecto a la vulva, ¿no? De orinar correctamente.
Esta imagen, bueno, están mostrando un poco cómo es la colocación, pero obviamente no va a tener, no va a estar con el pantalón puesto, por supuesto. Esto de ponerlo en sentido lateral, bueno, solo si el paciente puede lateralizarse, ¿no? Pero no es que no puede, el que no puede movilizar. Aquel que no puede movilizarse, yo también lo lateralizo y puedo colocar de esa manera. Lo mismo se cubre con la, sí, lo mismo cubrimos con la sábana y esperamos a que evacúe. Y los otros que tienen Profesor, sondaje, sí, Silvana. yo tengo una consulta. ¿Cómo se le calcula la cantidad de orina a los pacientes que están con pañales? Bueno, en el caso que tienen pañales, puedes pesar un pañal seco y después pesar el pañal con orina. Y ahí sacas la diferencia. Eso habitualmente se hace, por ejemplo, en pediatría. Por ahí en los adultos mayores, más bien le colocan sonda, ¿no? Pero bueno, en pediatría a veces hacen el control, la eliminación, la diuresis con los pañales. Entonces, pesan un pañal seco, supónganse, no recuerdo bien el peso, pónganse 100 gramos del pañal seco. Y pesan un pañal con orina, pongamos 200 gramos. Entonces ahí dicen 100, ¿no? Hacen la relación. Acá tenemos el dispositivo de eliminación urinaria, en este caso la sonda vesical. En el centro está el esquema que, bueno, muestra un poco el trayecto de la sonda a través de la uretra, atraviesa la vejiga, y bueno, de esa manera la orina no se colecta en la vejiga, sino más bien se transporta a través de esa sonda hacia la bolsa colectora. La bolsa colectora, fíjense que tiene en una de sus caras las cantidades, los números de las cantidades, ¿no? Fíjense, va de acá de 100, bueno, acá parece que dice 500, 1000, 1500. Y hay, bueno, unas líneas para valores intermedios. Habitualmente, yo le decía que la valoración de la diuresis se realiza, o el control de la diuresis se realiza al inicio del turno, ¿no? Al inicio de las actividades. Hago la valoración inicial del paciente y hago la valoración de la eliminación. Entonces, en ese momento se fijan la cantidad, las características de la orina, ¿no? Color, cantidad. Acá es fácil de cuantificar porque, bueno, tengo los números que me están indicando la cantidad. En este caso, podemos decir que hay como 300 litros de orina, ¿no? Y bueno, lo que tengo que hacer en ese momento es descartarlo, por lo tanto también van a llevar el orinal a la chata para descartar, por supuesto con guantes, se descarta esto y las cantidades y las características se van a registrar. La imagen de abajo muestra otro dispositivo de eliminación que se usa en varones, que este no es una sonda, sino que se parece mucho a un preservativo, un colector de orina externo, muy parecido a un preservativo, fíjense, y que esto es para los pacientes que no están sondados, ¿no? Y que no se les sondó, no se les recomienda el sondaje. Se prueba con el uso de estos colectores externos, conocidos por ahí como Profe, Charcot, disculpe, ¿cómo se llamaba? colector externo masculino. Más bien lo conoce con los nombres comerciales, tienen una forma de preservativo. Fíjense en que acá hay un simulador donde están mostrando cómo se coloca. Se colocan como un preservativo, se fijan en la raíz del pene ahí con una cinta, vienen ya con su adhesivo, vienen diferentes medidas, generalmente son de silicona, y bueno, la parte de uno de los extremos, que es por donde sale la orina, se conecta a la bolsa colectora. Otros procedimientos que tienen que ver con la valoración de la eliminación urinaria, más bien con la higiene que se realiza posterior a la eliminación urinaria, es la higiene perineal. Acá algunos detalles que van a tener en cuenta durante las actividades de gabinete de simulación y posteriormente lo harán en el hospital. Una vez que el paciente realiza la eliminación urinaria, se debe realizar la higiene perineal. Fíjense en que acá el paciente tiene, en el caso de este un simulador masculino,
tiene la chata colocada. Fíjense en que está, bueno, el operador con los guantes. Acá tiene, también si ustedes pueden observar, hay guantes, hay bueno, diferentes recipientes con, será agua tibia, agua jabonosa. También usan acá algodón, fíjense, para evitar la higiene, ¿no? Entonces van a ver que utilizan también, además de solución jabonosa, la yodopovidona jabonosa para hacer la higiene. Se vierte entonces el líquido en la región púbica. Se utiliza el algodón para hacer movimientos de arriba hacia abajo y terminar desde la zona púbica en el ano y descartar ese con otra torunda por el otro sector, el otro borde. En el caso del pene, tiene que ser una higiene alrededor del glande. Acá hay un surco que se llama surco balano prepucial, que debe estar bien higienizado, por lo tanto, acá fíjense que dice retraer el prepucio, ¿no? La exigencia para poder realizar correctamente la higiene. Estos pacientes pueden estar con sonda, lo mismo se hace la higiene. Corresponde hacer la higiene por turno, si está con sonda. En caso de la higiene femenina, lo mismo. Fíjense que tiene la chata, el orinal colocado, la posición. Acá están bueno, los dos recipientes con solución jabonosa y con agua tibia. Los guantes colocados. Fíjense que también se colocan algodón en ambos bordes. Bueno, y la higiene va desde la zona púbica hacia la zona del ano. De arriba hacia abajo, sin volver hacia arriba. Una separación de los labios para la zona de la vulva. Lo mismo de arriba hacia abajo. Y se vierte la solución para hacer la limpieza. Se seca y se deja en condiciones al paciente. La bolsa colectora siempre debe mantenerse en una posición. Cuelgan sobre el borde de la cama, deben mantener esa posición permanentemente, no deben estar sobre el borde del paciente. Si yo tengo que realizar la higiene del paciente en cama, deben clampear, es decir, deben cerrar con los clamps o con las válvulas, o bien con una pinza Kocher, clampear la tubuladura para que la orina no vuelva sobre el paciente, y evitar en lo posible de elevar la bolsa por encima del nivel del paciente. Debe vaciar antes de realizar la higiene. Durante el vaciado hay que valorar cantidad, características. Evitar el reflujo, es decir, levantando por encima del nivel del paciente. Siempre respetando normas de bioseguridad, eso implican colocarse los guantes, bueno, el lavado de manos. Ahora, con respecto a la aplicación de la metodología enfermera, es decir, a la aplicación del proceso de atención de enfermería, nosotros tenemos diferentes diagnósticos que son posibles de aplicar en la valoración de la eliminación urinaria. Acá hay algunas etiquetas de la NANDA internacional, pero bueno, pueden haber muchísimas más. De hecho, si leen el texto del Berman, van a encontrar otras etiquetas, no específicas, pero relacionadas que tienen que ver con el uso del orinal, con el uso del inodoro, que tienen que ver con la parte emocional, también que corresponden, digamos, al tratamiento integral. Fíjense en lo que acá aparece deterioro de la eliminación urinaria. Esta es una etiqueta, ¿no? Deterioro de la eliminación urinaria. Una etiqueta general, ¿no? Porque dice la definición, disfunción de la eliminación de la orina. Término general, se aplica cuando hay algún problema en la eliminación urinaria. Disposición para mejorar la eliminación urinaria. Diagnóstico de promoción de la salud. Disposición para mejorar la eliminación urinaria. Hizo un patrón de funciones urinarias que son suficientes para satisfacer las necesidades de eliminación, que pueden mejorarse, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, en el caso del que tiene incontinencia por debilidad del suelo pélvico, bueno, el paciente
empieza a realizar los ejercicios de Kegel para fortalecer estos músculos debilitados, ¿no? Entonces, podemos realizar este diagnóstico de disposición para mejorar la eliminación urinaria. En relación puntual a las alteraciones, fíjese en incontinencia. Hay distintos tipos de incontinencia, son etiquetas que van a encontrar ahí en el texto. Tenemos incontinencia urinaria funcional, incontinencia urinaria por rebosamiento, incontinencia urinaria refleja. Entonces, hay distintos tipos. Leemos la definición, vemos si se adapta a las manifestaciones de nuestro caso, de nuestro paciente. Incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia, o riesgo de incontinencia urinaria de urgencia, riesgo, retención de orina. Bueno, esto si hay problemas con la eliminación urinaria, por ahí de incontinencia sobre todo, podemos decir también riesgo de déficit de volumen urinario. Este caso, como era muy familiar, ya lo habíamos leído en varias presentaciones. Fíjense, dice el señor M.A. de 75 años, ingresa a la unidad de clínica médica del Hospital San Bernardo acompañado. Al valorar las constantes vitales, usted encuentra temperatura 36,6 grados centígrados axilar, respiraciones 20 respiraciones por minuto, superficial, rítmica, pulso radial 122 latidos por minuto, arrítmico, duro y lleno, tensión arterial 140-90 milímetros de mercurio en el miembro superior izquierdo, saturación de oxígeno 93% con aire ambiental. Se observan facies doloridas, manifiesta un EVA de 6, una escala de valoración análoga en 6, globos oculares hundidos, y el señor M.A. manifiesta, me duele la panza, no puedo orinar bien, tengo mucho dolor al orinar, voy al baño cada rato y orino muy poco. A la valoración cefalocaudal se palpa globo vesical doloroso a la presión, ¿no? Bueno, datos referidos a la eliminación urinaria están resaltados de color, ¿no? Y aparentemente este paciente está con retención urinaria, porque le duele la zona abdominal, dice que no puede orinar muy bien, que orina muy poco, y además se le palpa el globo vesical. ¿Qué diagnóstico eh, podemos redactar? Fíjense, acá dice deterioro de la eliminación urinaria. Este diagnóstico general podría ser uno de retención, podría ser. Pero fíjense en este diagnóstico general que dice deterioro de la eliminación urinaria, dice relacionado con obstrucción anatómica. Podemos pensar, o puede ser que este paciente tenga hipertrofia prostática benigna, entonces relacionado con obstrucción anatómica, manifestado por disuria, polaquiuria y retención. El NOC que planteamos eliminación urinaria, NOC 503. Y los indicadores hay dos. Acá uno se denomina vacía la vejiga completamente y el otro patrón de eliminación en el rango esperado. Primero lo hemos situado en 2, en sustancialmente comprometido, y el segundo también en 2, sustancialmente comprometido, según la escala de Likert. El NIC, vamos a ver este NIC, manejo de la eliminación. Fíjense acá, aparece la actividad es alguna, ¿no? Registrar la hora de la eliminación urinaria, controlar las características de la orina, frecuencia, cantidad, olor, proporcionar intimidad para la eliminación, proporcionar el tiempo suficiente para el vaciado de la vejiga, ya sea 5 o 10 minutos. Fíjense en el tiempo que hay que esperar, le dejamos al paciente con el orinal, con la chata, y bueno, por ahí tenemos el tiempo para hacer nuestra actividad y volvemos en los 5 minutos a buscar o a completar la asistencia en la eliminación. El grado de distensión de la vejiga mediante palpación. Bueno, acá en la ejecución le ponemos de manera hipotética, fíjense, bueno, el sujeto rechaza el uso del pañal como de manera hipotética, ¿no? En la evaluación recuerden que vamos a volver a valorar el cumplimiento del tratamiento a través de los indicadores, de los NOC, en este caso el indicador era vacía la vejiga completamente, le ponemos en 5, y el patrón de eliminación en el rango esperado le ponemos en 5, como que hemos logrado exitosamente el tratamiento, ¿no? Bueno, la bibliografía, estamos
utilizando Berman, Fundamentos de Enfermería, el capítulo de eliminación urinaria, al igual que el capítulo de eliminación urinaria del libro Harry Potter. Bueno, hay bibliografía complementaria y eso es todo por hoy. Vamos a pasar a las consultas. Dejamos de compartir y de grabar.